Estaba representada la derecha extrema, inclusive aquí, ¿no? Que en realidad era una derecha un poco más democrática de la que tenemos ahora, ¿no? El Perú en particular tiene una de las derechas más antidemocráticas, pero en Latinoamérica, me parece que es una de las derechas más antidemocráticas. Estaba representada, bueno, en la izquierda, todos los sectores, pues era una izquierda entonces muy seguidista, ¿no? Éramos, pues yo no soy una persona de izquierda, ¿no? Los que éramos de izquierda entonces, no, yo era pero éramos una izquierda demasiado seguidista, ¿no? El 78 no había nacido, pero éramos los 80, caía la dictadura militar, bueno, en fin, ¿no? O sea, muy poco se leía Mariátegui, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé, Moscú dice esto, ¿no? Pekín dice esto, Cuba dice, ¿no? La Habana dice esto, ¿no? Sí, había todas esas tendencias, ¿no? Francia, ¿no? El trotskismo francés no dicta tal, ¿no? El trotskismo francés, o sea, de esa corriente, de esa inspiración, tuvo sus representantes en la Constitución del 79. Un proceso fundamental para la humanidad, el hecho que empecemos a ingerir carne. Un proceso fundamental, así como el fuego, así como la agricultura, así como, en fin, como internet, como la computadora, en fin, un proceso fundamental para empezar a ingerir carne. La cantidad de proteínas que se llegaron a hacer. Es por eso que ahora, por ejemplo, en los países del tercer mundo, como el nuestro, afirmamos el término de desnutrición crónica, ¿no? ¿Qué es un desnutrido crónico? Un desnutrido crónico es el ser humano que no ha ingerido la suficiente cantidad de proteínas, básicamente proteínas, hasta los 3 o 4 primeros años de su vida. Si no ingieres la cantidad necesaria, eres permanentemente eres un desnutrido crónico. Si seas gordo, eres un desnutrido crónico en serio. Eso es lo que veo, y el originario de acá, de Nada, es como en Italia. Y precisamente la gente que vino acá en Italia, o sea, los que habían aprendido, no eran clase alta, vinieron con nada. Tuvieron la audacia de encontrar un suelo que podía producir vino. Y es eso. Hay una falsa aristocracia en Tacna, hay una falsa aristocracia que pretende como dice Gonzalo Luna, dictar los cánones de la cultura de Tacna. Un orgullo de que fue un peruano quien desarrolló la teología de la liberación y que fue una corriente a nivel mundial, ¿no? Sobre todo muy fuertemente inspirada en Centroamérica, ¿no? La teología de la liberación, por ejemplo, la mayoría de guerrillas de los 80 fue patrocinada, literalmente. Radio Venceremos, por ejemplo, en El Salvador, era patrocinada con la plata de la iglesia, ¿no? ¿Qué es cultura? Comunicar. Una manera, ¿no? Una necesidad natural de comunicar. No somos criaturas ermitañas, ¿no? Naturalmente no somos ermitaños, somos seres sociales. Y el ser social se comunica, ¿no? Y cuando existe, desde un punto de vista ya instrumentado, necesitas comunicar masivamente, ¿no? Ya tienes herramientas. Y la razón principal para comunicar masivamente es para mantener para de los albores, ¿no? O sea, ¿no? de convertirse en una formación económica, fue, ¿no? El comercio navegable, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo era un comerciante, generalmente, ¿de dónde eran? ¿De dónde fueron los principales? De Venecia. Yo era por ejemplo, yo era un navegante veneciano, y lo que les había dicho, ¿no? Por ejemplo, él estaba en Asia, ella estaba en Asia, digamos, ella es de la India, y la India producía esto, y esto no producía ni en España. Ya, yo esto lo trasladaba a España, lo trasladaba acá, ¿no? Lo comercializaba, y en España producían esto, y ella no producía, yo lo trasladaba acá. ¿Seguro, no? Eso es el comercio, ya. Ella sabía todo lo que costaba la utilización de la confección de esto. ¿Sabía? No. Él tampoco sabía todo lo que costaba la confección de esto. ¿Quién mandaba ahí? Yo. ¿Y qué era lo que me hacía ahí?
La especulación. El principal apu es los guaris. El principal apu. O sea, ¿saben qué es el apu, no? Vamos a decir que el de los Simpsons, ¿no? ¿Qué? El apu, el cerro, pues, la divinidad de la montaña. El Pichu Pichu en Arequipa. ¿Y cuál es la principal ciudad guari? ¿Cuál es la principal ciudad guari? Puno. Sí, es expansivo de los guaris. Tener un lado, o sea, todo ser humano tiene un lado metafísico, eso es natural, un método de análisis idealista. Todos. Por ejemplo, José Carlos Mariátegui, él afirmaba que era importante, ¿no? Inclusive llegó a afirmar en Ideología y Política, el libro de Ideología y Política, que les recomiendo que lo lean, llegó a afirmar que el socialismo era elevarlo casi a un grado de religión, ¿no? No sé si propiamente dicho se podría eso afirmar ahora ya, ¿no? Pero definitivamente hay un factor de fe, explicación de fe. No podemos negar, no podemos ser dogmáticos tampoco, ¿no? O movilizar estructuras de valores, ¿no? Han tenido, digamos, aportes, ¿no? Aportes al arte, por ejemplo, al arte, a la cultura, en fin. Pero nos guste o no, tengamos creo o no, también ha sido un instrumento de dominación, ¿no? Ha sido un instrumento de presión, ¿no? Y ha sido un pretexto, ¿no? Ha sido un pretexto. La colonización, por ejemplo, ¿no? Aquí, ¿no? La conquista ha sido un proceso donde la religión fue un instrumento de dominación, ¿no? Está replanteando mucho aspecto de la historia. Ahí podemos leer a Borges, ¿no? La base de su alimentación. ¿Cuál es la base de la alimentación? La hamburguesa, que no es de ellos. La pizza, que no es de ellos. Su chatarra, ¿no? Que no es de ellos. No reciben influencia. Los imperios no reciben influencia. Pero no nacen como centros de la nada, ¿no? Como centros elegidos, ¿no? Sino reciben influencia de su natural expansión, ¿no? De su natural expansión. Además, el imperio alejandrino, por ejemplo, igual, ¿no? Recibió influencia de su natural expansión, ¿no? Sí, definitivamente, claro. O sea, Grecia conquistó culturalmente Roma, ¿no? Y Roma definitivamente lo conquistó militarmente. Pero sí, o sea, la influencia griega en Roma es inmensa. La influencia griega en Occidente es inmensa. En la psicología, en la política, en el mundo jurídico. La influencia griega son los padres. Son los padres. La mayoría de los síndromes, la mayoría de las... Nada más, ¿no? Nada más, ya. ¿Hay quien lee la primera pregunta? No significaba un ingreso para el Estado cobrar impuestos a los esclavos. No pagaban impuestos, ¿no? En cambio en el feudalismo sí tenían que pagar. Esclavo. Y sucede que esto formalmente también evoluciona y cambia y se abole en el feudalismo, ¿no? Se crean las primeras leyes con derechos para el hombre, ¿no? La Carta Magna, se empieza a considerar al ser humano como sujeto de derecho. Eso también porque se crea el mismo derecho, ¿no? Y lo que no tenemos que olvidarnos para esto es que el derecho, la ley, el Estado, la policía, todos los demás elementos, la iglesia, que constituyen, digamos, el sostén mismo del Estado, que es a su vez el sostén mismo del poder político de la clase dominante, no debemos olvidarnos que su origen mismo y su razón de ser siempre ha sido, pues, mantener el status quo, ¿no? Siempre ha sido perennizar las relaciones de dominación existentes. Y por eso que nosotros tal vez al analizar esto decimos que bueno, ya no era su dueño, ¿no? Porque legalmente ya no era su dueño. Pero lo cierto es que, si bien es cierto, ya no estaba instituida la propiedad del esclavo con respecto a la feudal, lo que sí estaba instituido era un tipo nuevo de dominación, ¿no? Como decimos, es más sofisticada, más refinada,
más solapada también, ¿no? Pero que puede ser peor. Como hoy en día también asistimos a nuevas formas de dominación, ¿no? Que son, la televisión, por ejemplo, es una forma de dominación que no había antes, ¿no?